Era una tarde de viernes como cualquier otra. Había trabajado todo el día, cansado pero satisfecho, y al llegar a casa me esperaba una noche tranquila. Laura, mi esposa, siempre me preparaba algo para cenar cuando yo llegaba, algo que ya formaba parte de nuestra rutina. Pero esa noche no fue como las demás. Al entrar, la casa estaba extrañamente silenciosa, y eso me desconcertó. No escuché el sonido de la televisión ni el murmullo de la radio como siempre ocurría cuando ella estaba en casa. Pensé que tal vez había salido a comprar algo rápido, pero al darme cuenta de que su coche seguía en el garaje, mis pasos se volvieron más lentos, y algo dentro de mí comenzó a sentirse raro. Fui directo a la cocina, y allí estaba ella, de pie junto al fregadero, lavando algunos platos. Me saludó con una sonrisa apagada, pero sus ojos no reflejaban la calidez de siempre. No pude evitar notarlo. Ella siempre me recibía con esa sonrisa que me hacía sentir como si todo fuera perfecto, pero esa vez parecía como si algo le pesara. Intenté no darle demasiada importancia, pero algo no encajaba. Le pregunté si todo estaba bien, a lo que respondió con un simple sí, estoy bien, pero su tono era distante, como si no estuviera realmente allí. Al sentarme en la mesa, noté que no había nada preparado para cenar. ¿Te pasa algo?, le pregunté, con una ligera preocupación. Ella me miró por un segundo y luego se encogió de hombros. No, nada en particular, contestó, pero sus palabras no coincidían con su actitud. Decidí no insistir más, aunque en mi interior comenzaba a preguntarme qué estaba pasando. No podía dejar de pensar en esa sensación rara que se había instalado entre nosotros en los últimos días. Algo no estaba bien, y lo sabía. Pero esa noche no quise seguir indagando. Comí en silencio, observando cómo ella se movía por la casa sin decir mucho. La noche pasó de forma tranquila, o al menos eso intenté hacer creerme a mí mismo. Laura se fue a la cama temprano, lo cual me sorprendió, ya que siempre esperaba a que yo estuviera listo para dormir. La dejé hacer, sin hacer preguntas. Cuando me acosté, ella ya estaba dormida, o al menos eso parecía. Me quedé mirando el techo, dándole vueltas a todo lo que había sucedido. Un pensamiento comenzó a rondar en mi cabeza, ¿estará pasando algo que no sé? Esa misma noche, cuando la oscuridad ya había cubierto la casa, me desperté por un ruido en el pasillo. Abrí los ojos lentamente, confundido por el sonido. Al principio pensé que era algún ruido sin importancia, pero al escuchar una segunda vez, supe que no era normal. Me levanté de la cama sin hacer ruido y salí al pasillo, donde vi algo que me heló la sangre. Laura, con la luz apagada, estaba hablando en voz baja por teléfono, algo que no era común en ella a esas horas. Lo peor de todo fue que la conversación no parecía ser con alguien cercano. No pude escuchar bien lo que decía, pero alcanzaba a oír palabras como no sé si esto está bien, pero no puedo dejar de pensarlo. Me quedé inmóvil, intentando entender qué estaba pasando. El miedo comenzó a apoderarse de mí, y no pude soportarlo. Mi corazón latía con fuerza, y algo me decía que lo que estaba presenciando no era algo trivial. Decidí regresar a mi habitación antes de que Laura se diera cuenta de que la había escuchado. Me acosté nuevamente, pero esta vez no pude dormir. No podía dejar de pensar en lo que acababa de escuchar. Al día siguiente, la incertidumbre me devoró. Estaba decidido a confrontarla, pero no sabía cómo. Quería saber la verdad, pero no sabía si estaba preparado para enfrentarla. En lugar de hablar, me quedé observándola durante todo el día, buscando alguna señal, algún indicio de lo que realmente sucedía. Pero Laura actuaba como si nada estuviera ocurriendo, como si todo fuera normal. Yo, por otro lado, sentía como si todo mi mundo estuviera a punto de desmoronarse.
Pero no podía dejar que ella lo notara. Tenía que esperar, tenía que estar seguro. Esa noche, cuando finalmente logré encontrar el valor para hablar, la confronté. Laura, ¿con quién hablabas anoche?, le pregunté, mi voz temblorosa pero firme. Ella me miró, sorprendida, y por un segundo no dijo nada. Pero luego, con una expresión evasiva, murmuró, era solo una llamada de trabajo, no te preocupes. No podía creer lo que estaba escuchando. Algo en su mirada me dijo que me estaba mintiendo. Las piezas comenzaban a encajar, y un sentimiento de traición comenzó a inundarme. No es solo trabajo, Laura, ¿qué está pasando entre nosotros?, insistí. El silencio entre nosotros se hizo insoportable, y en ese momento, su rostro cambió. Ya no había más sonrisas ni palabras tranquilizadoras. Solo estaba la verdad a medias, oculta detrás de sus ojos. Sabía que me estaba ocultando algo, y todo comenzó a volverse cada vez más claro. Era el principio de lo que estaba por venir, y sabía que nada sería igual después de ese momento. Esa noche, las palabras flotaban en el aire como si nunca pudieran encontrar su camino hacia mí. No podía dejar de pensar en todo lo que había escuchado, en las sospechas que se habían ido acumulando durante los últimos días. Pero ahora ya no era solo una sospecha. Ahora, era algo palpable, algo que podía tocar. Ya no podía seguir ignorándolo. Necesitaba respuestas, necesitaba saber qué estaba pasando, y no iba a dormir hasta obtenerlas. Laura me miraba como si no comprendiera lo que estaba ocurriendo, pero yo podía ver la evasión en sus ojos, esa pequeña sombra de miedo que no se podía ocultar, a pesar de que intentaba sonreír. Te dije que era solo una llamada de trabajo, Sergio. No tienes que hacer esto, me dijo con una suavidad que solo agravó todo. Me levanté de la silla lentamente, incapaz de quedarme quieto. Mi mente giraba a toda velocidad, pero mi cuerpo se movía de forma automática, como si de alguna manera supiera lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir, pero no estuviera listo para escucharlo. Trabajo, respondí, mi voz más grave de lo que hubiera querido. ¿Eso es todo lo que vas a decirme? ¿En serio me estás pidiendo que te crea eso, después de lo que escuché anoche? ¿Después de todo lo que vi? Ella no reaccionó de inmediato, solo me observó, como si estuviera calculando sus próximas palabras, como si estuviera buscando una salida. Eso me quemaba por dentro, esa sensación de que ya no tenía control sobre nada, ni siquiera sobre las palabras que salían de su boca. Es más complicado que eso, Sergio. Yo, no sé ni por dónde empezar, dijo, pasando una mano por su cabello, un gesto que siempre hacía cuando estaba nerviosa, pero esta vez no me tranquilizó, sino que me desmoronó aún más. Ella estaba nerviosa, sí, pero yo también lo estaba. La diferencia era que yo ya no podía ignorar lo que sentía en el fondo de mi estómago, esa presión que me decía que ya no había marcha atrás. Tienes que entender que esto no es lo que piensas, insistió, su tono ahora intentando sonar convincente, pero yo ya no le creía. No podía quedarme callado más tiempo. Sentí que mi cuerpo reaccionaba de forma instintiva. Me acerqué a ella y la miré a los ojos, buscando alguna pista, algún atisbo de sinceridad. No me vengas con eso, Laura. No me digas que no sabes cómo empezar. Si hubieras querido hablar conmigo, si te hubiera importado algo, lo habrías hecho antes. Pero no lo hiciste, ¿verdad? En cambio, me dejaste aquí, esperando a que todo estuviera bien, mientras te escapabas detrás de mentiras, detrás de llamadas secretas y mensajes. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando entre tú y ese tipo? Mi voz no era solo la de un hombre enfadado, sino la de alguien que se sentía completamente despojado, como si su vida se hubiera caído en pedazos frente a él. Laura se apartó de mí,
dando un paso atrás, y por un segundo, pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. En su lugar, comenzó a hablar, sus palabras rápidas, desesperadas, como si tratara de escapar de algo más grande que ella. No es lo que crees, de verdad. Yo nunca quise hacerte daño. Estuve tan confundida, Sergio, tan perdida. Pensé que si seguía callando, todo podría solucionarse, que si te mantenía al margen, no tendríamos que enfrentar esto. Mientras hablaba, vi cómo sus manos temblaban ligeramente, un signo de que ya no podía controlar la situación, de que ya no podía manejar las consecuencias de sus propios actos. Perdida, respondí, tratando de mantener la calma, aunque mis palabras eran un susurro de ira contenida. Perdida, Laura, eso es lo que me estás diciendo, después de todo lo que hemos vivido, después de todos estos años, ¿me estás diciendo que estuviste tan perdida que decidiste involucrarte con otro hombre? ¿Eso es lo que me estás diciendo ahora? Mis palabras parecían golpearla, y pude ver cómo su rostro se descomponía, cómo comenzaba a sentir la presión de lo que había hecho. Pero ella no me miraba a los ojos. Desvió la mirada, como si no pudiera soportar el peso de su propia culpa. Lo siento, Sergio. Lo siento mucho, dijo finalmente, y esta vez su voz sonaba quebrada, pero yo no podía sentir compasión. No podía. No después de lo que había hecho. Fue un error. Un maldito error. Pero no fue como tú piensas. No fue solo sexo, no fue algo así. Fue solo, una escapatoria. Algo que me hizo sentir viva de nuevo. Como si hubiera estado tan atrapada en esta rutina que, no sé qué me pasó, Sergio. Estaba buscando algo que no encontraba en mí misma. Algo que me hiciera sentir, deseada, querida, importante. El aire entre nosotros se volvió denso, como si no pudiera escapar de la tensión que se había instalado de forma definitiva. Yo estaba atónito, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Acaso todo lo que había hecho por ella, todo lo que habíamos construido juntos, no significaba nada para ella? ¿Era tan fácil para ella destruir todo esto solo por sentirse viva de nuevo? ¿Y qué pasa conmigo, Laura?, respondí, ya sin poder controlar mi frustración. ¿Qué pasa con todo lo que hemos compartido, con todo lo que hemos luchado juntos? ¿Qué pasa con mi familia, nuestros hijos? ¿Es todo eso menos importante que tu necesidad de sentirte deseada? ¿Te has olvidado de todo eso mientras buscabas una escapatoria en los brazos de otro? No lo puedo creer. Mi voz se quebró al final, y no pude evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza invadiéndome por completo. Sé que te fallé. Sé que te fallé de la peor manera posible, y no hay excusa para lo que hice, dijo, sus palabras ahora más calmadas, pero aún llenas de culpa. Pero lo que quiero que sepas es que nunca dejé de quererte. Nunca. Solo, me perdí en algún punto, y no supe cómo salir de eso. Pero yo te sigo amando, Sergio. Sus palabras ya no eran tan seguras como antes. Se notaba que el peso de la verdad la estaba aplastando, y yo no sabía qué hacer con todo eso. Porque, a pesar de su arrepentimiento, no podía entender cómo había llegado a este punto. Te sigo amando, repetí, casi sin creerlo. ¿Sabes cuánto me duele escuchar eso? No sé si lo que sientes es amor o solo la culpa que te está comiendo por dentro. Porque, sinceramente, Laura, después de todo lo que pasó, ya no sé si quiero saber nada más de ti. La realidad se me vino encima con todo su peso. La mujer que amaba, la que había creído que era mi compañera de vida, había decidido arruinarlo todo por un capricho, por una mentira. ¿Qué vas a hacer ahora, Sergio?, preguntó, casi en un susurro, como si temiera mi respuesta.
¿Vas a dejarme? ¿Vas a echarnos de tu vida? Yo la miré, mi corazón destrozado, y por fin pude decir lo que había estado guardando todo ese tiempo. No sé lo que voy a hacer, Laura. No sé si puedo perdonarte. No sé si quiero seguir aquí, luchando por algo que ya no sé si vale la pena. Me di vuelta y caminé hacia la puerta, mi mente hecha pedazos. La habitación estaba en completo silencio, excepto por el sonido de mi respiración y el eco de mis propias palabras. Sabía que nada sería lo mismo después de esa noche. Pero también sabía que tenía que tomar una decisión, y no tenía idea de cómo hacerlo. La puerta se cerró detrás de mí, y no miré atrás. El silencio en la casa se volvió insoportable después de la conversación que había tenido con Laura. Al principio, pensaba que podría calmarme, darme un tiempo para pensar, para procesar lo que había sucedido, pero no pude. El dolor y la furia se apoderaron de mí de inmediato. No podía dejarlo ir tan fácilmente. No podía permitir que ella siguiera con su vida como si nada hubiese pasado, como si su traición no fuera algo que destruyera todo lo que habíamos sido. La casa se sentía extraña ahora, como si ya no fuera mi hogar. Todo me recordaba a lo que habíamos sido, a lo que ella había roto con sus mentiras. En ese momento, su rostro, su manera de mirar hacia otro lado cuando hablaba, las palabras que apenas podía escuchar, todo eso se repetía en mi cabeza, y no podía dejar de pensar en lo que debía hacer. ¿Cómo podría devolverle, aunque fuera un poco, el daño que me había hecho? Sabía que la confrontación no había sido suficiente, que todavía no había pagado por lo que había hecho. Sabía que no podía quedarme ahí sentado, esperando que todo se resolviera solo. Necesitaba tomar control de la situación, hacer que viera lo que había causado. El teléfono en mi mano parecía pesado, pero aún no tomé. Tenía que hacerlo. Decidí que no podía esperar más. Laura no debía pensar que todo quedaría en el olvido, que un simple lo siento pudiera reparar lo irreparable. Llamé a Miguel, un viejo amigo de la universidad, que sabía cómo lidiar con situaciones como estas, de alguna manera. Años atrás, él había atravesado un proceso similar con su exesposa, aunque de una manera mucho más dramática. Aún así, siempre había admirado su capacidad para enfrentar los problemas. Me contestó al segundo timbre. Sergio, ¿qué pasa? Hace tiempo que no hablas conmigo. ¿Todo bien?, me dijo con su tono habitual, un tanto despreocupado, como si no supiera lo que se venía. Necesito que me ayudes, Miguel, respondí sin rodeos, mi voz cargada de una desesperación que no podía disimular. Laura me ha sido infiel, y necesito hacer algo, no sé qué, pero necesito hacerlo. Hubo un silencio largo del otro lado. Podía oír su respiración, como si estuviera evaluando las palabras que acababa de decirle. ¿Te refieres a una venganza, o solo a que te ayude con un consejo?, preguntó finalmente. Venganza, dije, sin pensarlo. Las palabras salieron de mis labios con una frialdad que ni yo mismo reconocí. Venganza. Esto no puede quedarse así. Ella no puede pensar que todo se va a solucionar con unas palabras. No puedo dejarla salir tan fácil. ¿Y qué piensas hacer?, me preguntó, ahora con más seriedad en su voz. Porque lo que estás diciendo, eso podría complicarse mucho. Y si sigues adelante con esto, no hay vuelta atrás. Lo sabía. Sabía que estaba tomando un camino peligroso, que esto podría hacer que todo se volviera aún más oscuro de lo que ya era. Pero no me importaba. Necesitaba hacer algo. Solo dime qué hacer, respondí, sin poder quitarme la furia que me recorría por dentro. Miguel tardó un poco en hablar, como si estuviera sopesando sus palabras. Bueno, si vas a hacer esto, tienes que ser inteligente.
No puedes lanzarte como un animal herido. No se trata solo de hacerle daño, sino de asegurarte de que ella entienda lo que hizo. Tienes que sacarle todo lo que puedas. Revela lo que ella hizo, pero hazlo de manera que no parezca que te estás vengando por pura rabia. Hazlo parecer justo. Justo, repetí, tratando de entender qué quería decir. ¿Cómo diablos hago que se vea justo? Lo que te digo es que la venganza no siempre tiene que ser directa, continuó Miguel. Puedo ayudarte a reunir todo lo que necesitas. Piensa en lo que tienes, en lo que sabes de ella. No hables con ella directamente, eso no hará más que empeorar las cosas. Haz que se desespere, que sienta lo que tú sentiste cuando descubriste todo esto. Si quieres venganza, tienes que ser más astuto que ella. Lo que Miguel me decía tenía sentido, y aunque mi corazón aún estaba lleno de dolor, podía ver lo que debía hacer. Decidí que no sería algo impulsivo, que no sería una explosión de ira. Necesitaba ser calculador, planificar todo para que no fuera solo un golpe de rabia, sino una lección que ella nunca olvidaría. La primera parte de mi plan fue más sencilla de lo que parecía. Sabía que Laura pasaba gran parte de su tiempo en el trabajo y que su jefe, Javier, también tenía acceso a gran parte de sus comunicaciones. Había escuchado de manera indirecta sobre los problemas que ella había tenido con él, pero nunca había imaginado que podrían llegar a ser tan graves. De hecho, Javier estaba tan implicado en su vida, que bien podría tener información clave sobre todo lo que había estado pasando entre ellos. Si conseguía que Javier me ayudara, podría tener acceso a las pruebas que necesitaba. Esa misma noche, me dirigí al lugar donde Javier solía ir después de sus horas de trabajo. Sabía que el bar donde se encontraba con sus amigos era un lugar donde podría conseguir respuestas sin ser demasiado obvio. Mi corazón latía con fuerza, pero ya no sentía miedo. Solo sentía que esto era lo que tenía que hacer. Al entrar, lo vi al fondo, en una mesa con un par de compañeros de trabajo. Se veía relajado, ajeno a lo que estaba por venir. Me acerqué a la mesa, tomé una silla y me senté sin decir una palabra. Javier me miró sorprendido, pero no dijo nada. Necesito hablar contigo, le dije sin rodeos, mirando fijamente a sus ojos. Es sobre Laura. Javier frunció el ceño, pero no parecía tan sorprendido como debería. Sobre Laura, ¿qué pasa con ella?, preguntó, todavía sin entender lo que estaba sucediendo. Sé lo que has estado haciendo con ella, le respondí, sin rodeos. Y quiero que me ayudes a conseguir algo. Necesito que me des acceso a su correo electrónico. Sé que tienes acceso, y quiero que me lo pases. ¿Qué estás insinuando?, me preguntó, ahora con algo de miedo en su voz. Pero ya no me importaba. Había llegado demasiado lejos como para echarme atrás. Hazlo, Javier, le dije, mi voz más baja y peligrosa ahora. Hazlo, y todo esto se resolverá. Si no lo haces, las consecuencias no serán nada agradables para ti. Un minuto pasó en silencio, pero al final, Javier asintió con la cabeza. Te lo enviaré por correo esta noche. Pero no te equivoques, Sergio. Esto no es lo que piensas. Lo que yo piense no importa, le respondí. Solo quiero la información. Me levanté y salí del bar sin mirar atrás. Mi plan estaba en marcha, y Laura no sabía lo que se le venía encima. Ella iba a pagar por lo que había hecho. Y yo iba a asegurarme de que nunca olvidara lo que significaba traicionar a alguien que la amaba. Cuando llegué a casa esa noche, sentí una mezcla extraña de satisfacción y vacío. Había dado el primer paso en mi plan, pero el peso de lo que estaba haciendo me comenzaba a golpear. A medida que avanzaba por el pasillo hacia la sala, me encontré con Laura en la cocina,
preparando algo para cenar, como si nada hubiese pasado, como si todo fuera normal. El olor a comida flotaba en el aire, pero mi mente estaba lejos de eso. Mi cabeza estaba ocupada con las palabras de Javier, con el acceso que acababa de conseguir, con las pruebas que comenzaba a recolectar. Cada parte de mí quería gritarle, confrontarla nuevamente, pero sabía que tenía que ser paciente. No podía dejar que la rabia me nublara el juicio. Laura me miró con una sonrisa, pero era una sonrisa que ahora me parecía vacía. Era una sonrisa que nunca podría ser la misma para mí después de todo lo que había aprendido. ¿Cómo te fue con el trabajo?, me preguntó, con su tono de voz tan natural, como si no se estuviera derrumbando todo a su alrededor. Bien, respondí, dejando mi abrigo en el sofá y acercándome a la cocina. La miré por un segundo, luego volví a concentrarme en lo que había que hacer. Oye, Laura, necesitamos hablar de algo. Al principio, no vi nada en su rostro que indicara que algo fuera distinto. Pero luego, como si una chispa de conciencia se encendiera en ella, su expresión cambió ligeramente, su sonrisa se desvaneció y sus ojos se hicieron más cautelosos. ¿De qué quieres hablar?, preguntó, intentando sonar tranquila, pero podía notar la tensión en su voz. No es nada grave, solo, algunas cosas que he estado pensando, dije, sin soltarla con la mirada. Quería ver si podía mantener la calma, ver hasta dónde llegaba con sus mentiras antes de que el plan empezara a tomar forma. ¿De qué estás hablando?, insistió, ahora claramente inquieta. Me acerqué a la mesa y dejé mi maletín sobre ella, mirándola fijamente. De lo que has estado haciendo, Laura. De lo que me has estado ocultando, le respondí con la voz baja pero firme. La habitación se volvió silenciosa de inmediato. Su respiración se hizo más pesada, como si supiera que ya no había forma de escapar. No sé de qué hablas, contestó, pero su voz sonaba vacía, como si ya no estuviera convencida ni ella misma de lo que estaba diciendo. Me acerqué más, sin dejar de mirarla a los ojos. Laura, ya no hace falta que sigas con las mentiras. Sé lo que has estado haciendo. Sé lo que está pasando entre tú y Javier, le dije, y sus ojos se abrieron ligeramente, lo que me confirmó que había tocado el punto exacto. No es lo que piensas, exclamó, levantando las manos como si intentara defenderse, pero sabía que las palabras ya no podían salvarla. No es lo que te imaginas. Javier y yo solo hablamos, nada más. No me tomes por idiota, Laura, respondí, sintiendo como la rabia me subía por el cuello. No es solo hablar, y lo sabes. Lo que has hecho es mucho peor. No me pongas a prueba. Sabes que ya no puedo confiar en ti. La miré y pude ver cómo sus manos temblaban ligeramente, lo que me dio la certeza de que la estaba alcanzando. Sabía que ella nunca pensó que la descubriría, que pensó que sus mentiras quedaban protegidas en su mundo cerrado, pero ahí estaba yo, mirándola con la verdad en la palma de la mano. No tienes idea de lo que estás diciendo, dijo, su voz mucho más baja, como si estuviera comenzando a darse cuenta de lo que había perdido. Sergio, por favor, te lo pido, entiende que no es lo que parece. No. Lo que es ahora es que ya no puedo confiar en ti. Que todo lo que me has dicho hasta ahora ha sido una mentira, y no estoy dispuesto a quedarme aquí escuchando tus excusas, respondí, sintiendo como el control se deslizaba de mis manos, pero a la vez, me sentía más seguro. Estaba tomando las riendas de la situación. Ella se quedó en silencio, mirando al suelo, claramente avergonzada. Y entonces, como si la realidad la golpeara, levantó la cabeza y me miró de nuevo, pero esta vez era diferente. Ya no había más defensas en sus ojos, solo remordimiento. Sergio, yo, no sé qué quieres que te diga. Lo siento tanto.
Fue un error. No sé cómo llegué hasta aquí, pero nunca quise hacerte daño. Siempre te amé. ¿Amarme? Le respondí, incapaz de contenerme. ¿Es eso lo que llamas amar? Lo que has hecho, Laura, no es amor. Esto no tiene nada que ver con amor. Estaba perdiendo la calma, y lo sabía, pero no me importaba. La rabia se había acumulado tanto que ya no podía callarla. No sé qué más quieres escuchar de mí, dijo, sentándose lentamente en una silla, como si estuviera cansada de luchar. Lo que hice no tiene justificación, y lo sé. Pero te pido que me dejes explicarme, que me dejes intentar enmendar esto. No puedo, Laura. Ya no sé si puedo creer ni una palabra más que salga de tu boca, respondí, dándome cuenta de que lo peor ya había pasado. Lo que quedaba ahora era esperar que ella enfrentara las consecuencias. Fue en ese momento que decidí que había llegado la hora de poner en marcha el siguiente paso de mi plan. No era solo una confrontación vacía, no iba a dejarla con una simple disculpa. Estaba a punto de tomarlo todo. No se lo podía permitir. No lo haría. El acceso a su correo electrónico estaba ahí, y eso significaba que iba a sacar todo lo que necesitaba para destruir cualquier esperanza que tuviera de salir indemne. La miré por última vez, mi mente llena de pensamientos oscuros, y dejé la habitación sin decir una palabra más. El plan estaba en marcha, y todo estaba por cambiar. Ya no había vuelta atrás. Ya no quedaba espacio para el arrepentimiento, la noche pasó lentamente. Aunque sabía que había dado un paso importante, no pude dormir. Mi mente seguía dando vueltas, analizaba cada palabra de la conversación con Laura, pero no encontraba consuelo en ninguna de ellas. Algo dentro de mí me decía que ella no había entendido lo que realmente estaba pasando. Pensaba que podría ser perdonada, que todo se arreglaría con unas pocas palabras de arrepentimiento. Pero no podía ser así. Yo no podía ser tan débil. El daño ya estaba hecho, y la venganza no era solo una necesidad, era la única forma en que podía recuperar algo de control en esta situación. Era temprano en la mañana cuando me desperté, el sol apenas asomando por la ventana. El dolor en mi pecho no había desaparecido, pero ya no me afectaba tanto como antes. Estaba decidido. Tenía que actuar. Cuando Laura salió de la ducha, la vi a través de la puerta del baño, absorta en sus pensamientos, como si todo lo que había pasado la noche anterior fuera un mal sueño del que ya se había despertado. Pero yo no me sentía así. Yo no podía despertar de esta pesadilla. Me levanté y me dirigí al salón, mi cabeza llena de pensamientos oscuros. Sabía lo que tenía que hacer. El acceso al correo electrónico de Laura me daba toda la información que necesitaba. El correo era un vínculo directo a su traición, a las mentiras que había construido sobre nuestra vida. Mientras me sentaba frente a la computadora, la ansiedad me recorría, pero sabía que era lo único que podía hacer. Abrí su bandeja de entrada. El primer correo que apareció fue de Javier, y al instante supe que había encontrado lo que buscaba. El asunto decía: nos vemos esta noche. Algo tan simple, pero tan devastador. Dentro del correo, había más detalles de sus encuentros, una fecha concreta, una hora, incluso una dirección. Ya no podía seguir ignorando lo que estaba leyendo. Esto no era un error ni un desliz. Esto era premeditado, algo que había estado ocurriendo durante meses. Los correos siguientes no dejaban lugar a dudas, palabras de cariño, de deseo, de promesas que nunca me había hecho a mí. A medida que leía, la rabia que sentía por dentro crecía más y más. Me sentí traicionado en lo más profundo, como si me hubieran arrancado el alma sin piedad. A lo largo de los años,
Laura siempre había sido mi apoyo, la persona que compartía mis pensamientos y mis miedos. Pero ahora, al leer estos correos, me di cuenta de que nunca la conocí del todo. La mujer con la que había compartido mi vida, con la que había tenido hijos, ya no estaba frente a mí. No había ni una pizca de amor en lo que estaba leyendo, solo manipulación y engaño. ¿Cómo pudo hacerme esto? Me preguntaba a cada rato, pero la respuesta no llegaba. Todo lo que sentía era una mezcla de tristeza y rabia. Alguien tocó la puerta del salón y me sacó de mis pensamientos. Era Laura. Entró lentamente, como si hubiera sentido la tensión en el aire, pero sin atreverse a decir nada. Me miró, y por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Podía ver que lo sabía, que sabía que algo no estaba bien. Podía sentir cómo la culpa la devoraba por dentro, pero no podía sentir lástima por ella. Ya no. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, tratando de sonar tranquila, pero su voz temblaba ligeramente. No puedo quedarme aquí sin saber la verdad, Laura, le respondí, sin apartar la mirada de la pantalla. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste engañarme durante todo este tiempo? Sé que lo hice mal, dijo, con la voz quebrada. Sé que te fallé, pero, por favor, no me hagas esto. Yo, no sabía qué más decir, y en su mirada vi la desesperación. Ya no había nada que pudiera decirme que fuera a cambiar lo que había descubierto. Nada que puedas decirme, respondí, con una risa amarga. Eso es lo que piensas, después de todo lo que me has hecho, ¿todavía piensas que puedo perdonarte con una simple disculpa? El dolor de esas palabras me atravesó como una daga. Yo quería gritarle, hacerle saber lo mucho que me había herido, pero no podía. En lugar de eso, lo único que podía hacer era seguir mirando esos correos, ver cómo su traición se desbordaba sobre la pantalla. Por favor, Sergio, lo siento, no sé qué me pasó, continuó ella, su voz entrecortada. Fue un error. No sé cómo explicar todo esto, pero, lo siento. Lo siento mucho. Un error, le dije, finalmente dejándome llevar por la furia que había estado conteniendo. ¿Un error, es así como llamas a todo esto? No, Laura. No es un error. No es un simple desliz. Es una elección, una decisión consciente que tomaste, y no puedo seguir viviendo con alguien que no respeta ni siquiera lo que juró que sería. No es un error. Es una traición. La miré de nuevo, y algo dentro de mí me decía que no iba a poder seguir con esta farsa. Ya no podía quedarme ahí, mirando cómo ella trataba de justificar lo injustificable. Voy a irme, Laura. No puedo seguir aquí. Esto ya no tiene sentido. No sé qué vamos a hacer con nuestra vida, con nuestros hijos, pero yo ya no puedo seguir en esto. Ya no confío en ti. El dolor en su rostro era evidente, y por un momento me sentí culpable. Pero rápidamente, recordé lo que había descubierto, lo que ella había hecho, y el remordimiento desapareció. No podía seguir ignorando lo que me había hecho. No quería seguir viviendo una mentira. ¿Vas a irte ahora?, preguntó ella, su voz apenas un susurro. Después de todo lo que hemos vivido. No sé lo que voy a hacer, Laura, respondí, mi voz temblando un poco, pero llena de determinación. Pero sé que ya no puedo estar aquí. No sé si alguna vez podré perdonarte, pero lo que sí sé es que no voy a quedarme más tiempo en una casa que ya no es mía. Ella no dijo nada más. Me dio la espalda, y por un momento, la vi desaparecer de la habitación, como si quisiera evitar la confrontación. Pero no podía esconderse. Yo ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y ahora, todo lo que quedaba era decidir qué hacer con el resto de mi vida.
Pero una cosa estaba clara, lo que había sido nuestra vida juntos ya no existía, el sol ya estaba comenzando a ponerse cuando me encontré de nuevo en la casa, solo. Laura había salido a trabajar, o al menos eso me dijo antes de irse. No sabía a dónde iría, ni qué haría, pero no importaba. Ya no tenía ganas de seguir luchando por un matrimonio que se había desmoronado frente a mí. Las paredes de la casa, una vez llenas de risas y recuerdos felices, ahora me parecían frías y vacías. Ya no era el hogar en el que sentía paz, sino un lugar lleno de mentiras y desconfianza. Todo lo que había estado aguantando durante semanas, quizás meses, me invadió de golpe. La traición de Laura, su indiferencia, sus mentiras, todo eso había creado un vacío que ya no podía llenar. Me senté en el sofá, viendo cómo la luz del día se desvanecía, y me di cuenta de que no podía seguir así. No podía seguir siendo el hombre que vivía esperando que ella cambiara, que ella volviera a ser la mujer que amaba. Ya no quedaba nada de eso. La mujer que conocí se había ido hace tiempo, reemplazada por una extraña que jugaba con mis emociones, que me usaba como su pañuelo de lágrimas cuando necesitaba consuelo. Al principio, la idea de irme de la casa me parecía absurda. ¿Qué haría sin ella? ¿Dónde iría? Pero a medida que pasaba el tiempo, la idea se volvía cada vez más clara. No podía quedarme aquí, no podía seguir viendo cómo ella trataba de convencerme de que lo que había hecho no tenía importancia. ¿Cómo iba a perdonarla? ¿Cómo iba a seguir viviendo con alguien que había destruido todo lo que habíamos construido juntos? Sabía que la respuesta era no. No podía perdonarla. No podía seguir siendo su compañero mientras ella se burlaba de todo lo que habíamos sido. Cuando ella llegó esa noche, me encontró de pie junto a la puerta, una maleta pequeña en la mano. Estaba vacía, pero no le dijo nada a Laura. Quería que entendiera, quería que viera que ya no quedaba espacio para más mentiras. Cuando ella me vio, su rostro se descompuso, pero no dijo nada al principio. Se quedó allí, observándome, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. ¿A dónde vas?, preguntó, su voz temblando, pero yo ya no sentía piedad. No sé, respondí, sin poder mirarla a los ojos. Pero aquí no puedo quedarme. Ya no tiene sentido seguir aquí, Laura. No importa lo que digas, no importa lo que hagas. Ya no hay nada que salvar. ¿Qué quieres que haga, Sergio?, dijo, su tono ahora lleno de desesperación. Te he pedido perdón, te he dicho que me equivoqué, pero no sé cómo hacer que lo entiendas. No sé cómo enmendar esto. Pero te lo juro, yo. No quiero escuchar más, Laura, la interrumpí, sintiendo cómo la rabia se acumulaba en mi pecho. No quiero más promesas. No quiero más palabras vacías. Todo lo que quiero es salir de aquí, porque ya no puedo respirar en este lugar. La miré a los ojos por un momento, y por fin vi lo que necesitaba ver. La culpa en su rostro, la angustia que estaba atravesando. Algo en mí se quebró, pero no lo suficiente como para volver atrás. La decisión ya estaba tomada. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, aunque me doliera profundamente. Pero lo peor de todo era que yo ya no podía confiar en ella, y sin confianza, no había nada que valiera la pena salvar. Ella dio un paso hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Por favor, no me dejes. No hagas esto. No sé qué voy a hacer sin ti, dijo, su voz rota. Laura, ya te he dicho lo que siento, respondí, con el corazón pesado. Ya no puedo estar aquí. Lo he intentado, he hecho todo lo posible por seguir adelante, pero no hay forma. No quiero seguir viviendo con una mentira. No quiero vivir con alguien que me ha mentido una y otra vez. El silencio llenó la habitación.
Las palabras de Laura no parecían suficientes, y no esperaba que lo fueran. Pero por alguna razón, algo en su mirada me hizo dudar por un segundo. ¿Qué haría ella ahora? ¿Seguiría insistiendo en que todo estaba bien, o finalmente aceptaría que todo lo que habíamos sido se había acabado? Laura se quedó en silencio por un rato, sin mover un solo músculo, como si estuviera procesando lo que acababa de decir. Finalmente, sus ojos se suavizaron, y con una expresión de resignación, susurró: «Haz lo que tengas que hacer, Sergio. Si esto es lo que necesitas, lo entiendo. Pero sabes que siempre te amaré. Aunque ya no sea suficiente». «Sí, siempre me lo has dicho», respondí, con una ironía que no pude ocultar. «Pero las palabras ya no importan, Laura. Ya no importa lo que sientas. Lo que importa ahora es lo que has hecho, y cómo me has hecho sentir. No me necesitas para seguir adelante, ya tienes todo lo que necesitas, ¿no?». La última palabra salió de mi boca con un peso que me aplastó. Al final, se quedó allí, inmóvil, observándome, pero no intentó detenerme. Ya no podía. Tomé la maleta y me dirigí hacia la puerta, con un nudo en la garganta que no podía disimular. No me importaba lo que hiciera. No me importaba si lloraba, si me suplicaba que no me fuera. Ya había tomado la decisión. Y aunque la puerta se cerrara detrás de mí, aunque nunca volviera a pisar esa casa, sabía que había hecho lo correcto. El mundo afuera parecía estar esperando, pero yo no sabía qué haría. No sabía dónde iría ni qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que la decisión era mía. Que finalmente, después de todo este tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Y eso, de alguna manera, me daba algo de paz.